Bueno, vamos a estar haciendo este problema que es sobre destilación flash, un problema especial de destilación flash multicomponente. Y bueno, el problema nos dice que se separa una mezcla de etano, propano, N-butano y N-pentano en un barril de destilación a 4 atmósferas. La alimentación tiene una calidad de 0.6 con 10% de etano, 40% de propano, 8% pentano y el resto de butano. Deseamos una separación máxima para el propano en el destilado y de butano en el fondo. Entonces lo que tenemos que encontrar es la temperatura del barril. ¿Sí? Entonces vamos a hacer nuestro diagrama donde tenemos nuestra columna y tenemos la salida del vapor, la salida del líquido, nuestra alimentación, y pues vamos a colocar aquí las características de cada una de estas corrientes y del barril. La presión pues son 4 atmósferas. ¿Qué más? Tenemos el vapor aquí. ¿Y qué queremos en este vapor? Queremos que YC3 sea máximo. La separación máxima del propano en el destilado. Aquí en los fondos queremos la separación máxima del butano. Es decir, queremos que XC4 sea máximo. Aquí pues tenemos nuestra alimentación, que a ver, no nos dice cuánto es de alimentación. Pues no nos dice. Vamos a decir de que la alimentación es de 500 kmol por hora. Igual ya hemos visto cómo estas variables afectan y no afectan en problemas anteriores. Tenemos que para el etano tengo 10%, para el propano tengo 0.40, para el butano tengo 0.40. Y pues esas son mis composiciones. Sí, para el pentano es 0.08. Ahora, lo que tenemos que hacer es maximizar tanto esto y esto. Y bueno, este que voy a hacer yo pues es únicamente un método de resolución para ese problema. Ciertamente pueden abordarlo de manera distinta y ustedes también pueden como desarrollar su propio método, porque sí sé que hay más de uno. Esta es la manera en que yo lo desarrollé. Entonces, bueno, nosotros aquí inicialmente podemos decir lo siguiente. Podemos decir de que la temperatura del barril debe estar entre la temperatura del punto de ebullición del propano y la temperatura del punto de ebullición del butano. ¿Y por qué entre esas dos? Pues porque son las que me están interesando en el desarrollo de este problema.
Estas temperaturas de ebullición yo las puedo encontrar con de Priester, y bueno, con de Priester es que vamos a estar resolviendo este problema, porque son los datos de equilibrio que nosotros tenemos. Entonces, resolviendo con de Priester, nosotros obtenemos lo siguiente: 484.70 va a ser la temperatura mínima y la temperatura máxima es de 564.37. Para ubicarnos un poco mejor, también la escribo en grados Celsius: 3.87 hasta 40.39. Bien. Esto pues lo hice con de Priester y utilizando la ecuación 230, ¿sí? Recordando pues que estamos a 4 atmósferas. Ahora, lo siguiente es que vamos a definir cómo vamos a resolver este problema, cómo lo vamos a abordar. La manera en que lo he abordado yo es mediante un análisis de sensibilidad para la determinación de la temperatura del barril óptima. Bien, ¿y por qué he elegido esto? Porque cuando nosotros tenemos programado en Excel las fórmulas de Priester, pues realmente se hace bastante fácil, casi automatizado este proceso. Como les digo, les animo a hacer eso porque sí ahorra bastante tiempo. Y si no, pues igual se puede hacer a mano, ¿verdad? Haciéndolo uno por uno, pero toma un poquito más de tiempo. Entonces, bueno, para esto nosotros vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a tener como una tabla donde vamos a variar la temperatura del barril entre 484 y 565, perdón. 565. Sí. Bien. Después de hacer nuestra tabla con eso, a cada valor de esa temperatura en ese rango, vamos a calcular la fracción vaporizada con Rutherford Rice, que esta pues es función de la temperatura de mi barril. Después de haber calculado la fracción vaporizada, lo que vamos a hacer es calcular XC4 y YS3 con las ecuaciones 238 y 239. Muy bien, pues de ahí lo único que va a quedar es buscar máximos y optimizar. Bien, entonces para empezar pues vamos a
a escribir la ecuación de Radford-Rice y cómo la vamos a estar utilizando. Vamos a tener Radford-Rice en función de temperatura. Esta es la ecuación 242 y nos queda pues de la manera siguiente. Para BF voy a escribir únicamente F, la fracción vaporizada, más Entonces, ¿qué voy a hacer con esta ecuación? En mi tabla pues ya he escrito los valores de temperatura a las que la quiero calcular, ¿verdad? Y básicamente lo que tengo es la fracción vaporizada en función de temperatura. Porque la presión pues ya la tengo fija, ¿no? Y cada uno de estos valores ya los tengo programados con cada uno de sus coeficientes, ¿verdad? También se puede hacer de manera gráfica con el diagrama o con Excel, dependiendo de cómo les guste trabajar a cada uno de ustedes. Y pues las otras ecuaciones son KC4 va a ser igual a 1 más KC4 menos 1 por la fracción F entre 0.42, básicamente es este término de aquí, más B. Y la otra es YC3, que es igual a 1 más KC5 menos 1 por la fracción vaporizada, todo esto por debajo de 0.4 por KC3 menos 1. Y estas son las ecuaciones que nosotros vamos a ir trabajando, ¿verdad? Entonces, sigamos. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a tener un análisis en rango amplio. Entonces, en mi Texas voy a escribir lo siguiente en cada columna. Aquí voy a escribir pues mi temperatura. Aquí voy a escribir mi fracción vaporizada. Aquí voy a escribir la fracción mol de C4 y la fracción mol de C3. Bien. Entonces, en mi temperatura pues habíamos dicho qué rango iba a usar. Bueno, aquí voy a partir de 485 y esto pues lo voy ingresando en la calculadora. Bien, entonces he ingresado las temperaturas en el rango que yo quiero hacer mi análisis de sensibilidad, que básicamente lo que voy a ir haciendo es ver cómo varía mi fracción vaporizada
a lo largo de todas estas temperaturas, de manera que me afecta tanto mi fracción molar del butano y mi fracción molar del propano en el líquido y en el gas. ¿Ok? Entonces, ahora lo que voy a hacer yo es ingresar un solver en la siguiente columna para que me resuelva la fracción vaporizada. ¿Sí? El solver, básicamente la forma que tiene es la siguiente, la voy a escribir aquí abajo. Es NSolve de cada uno de los términos de la ecuación de Radford-Rice, ¿verdad? Que tiene ya la temperatura fija de mi celda anterior, de mi columna anterior, la presión fija y F, que lo voy a poner como en negrita, digamos, que es la ecuación que nosotros vamos a despejar. Esto va a ser igual a 0, la ecuación, la variable que vamos a despejar, y voy a poner adicionalmente una condición para que me ayude a convergerlo más rápido, que es que la fracción vaporizada debe estar entre 0 y 1. Esto va a hacer de que converja más rápido. Muy bien. Entonces eso es lo que ingreso en la segunda columna. Y de ahí corro el programa para, bueno, no el programa, sino que es como una hoja de Excel. Esto pues, si tienen ingresados los valores de las constantes en Excel, pues fácilmente les funciona ahí también. Entonces, bueno, para estas primeras temperaturas no me va a encontrar una solución en esas temperaturas. Quiere decir pues que no está separándola a esas temperaturas. También si me voy como al otro extremo, acá abajo, tampoco me la va a separar porque está muy alta la temperatura como para ver una separación. Pero en estas otras de aquí sí. Entonces voy a pasar a copiarlas. Muy bien. Entonces acá pues ya copié cuáles son esos valores de BF que me resultan. Si se fijan es a estas temperaturas que pues obtengo una separación. Ya más acá ya no me está separando la mezcla, digamos que me la está vaporizando toda y aquí no me la está vaporizando nada. Entonces, bueno, ahora con estas fracciones vaporizadas ya puedo pues simplemente en la siguiente columna de mi hoja de cálculo reemplazar SBF aquí, usar el valor de la celda anterior y aquí la función que ya tenemos programada y solamente la corremos para que nos ejecute el cálculo, igual que lo haríamos en Excel. Obviamente les recomiendo que hagan todo el procedimiento porque de ingresarlo a su calculadora o a su Excel, porque ahí uno ve el trabajo que realmente toma. Entonces con estas dos ecuaciones de aquí voy a pasar a copiar los valores que me resultaron. Bueno, aquí he copiado ahora mis fracciones molares del propano en el vapor y pues tengo esto. Básicamente me quedo con esta tabla reducida de aquí. Ahora, lo que vamos a hacer es como buscar los máximos y sencillamente vamos a ver dónde obtenemos un máximo. Si nosotros vemos aquí va aumenta, de aquí a aquí sigue aumentando. 56.82 aumentó y de 56.82 a 21 ya empieza a reducir. Entonces mi máximo es este que tengo aquí, 0.5682. Aquí tengo un máximo.
Bien, ahora para mi propano en el vapor hago lo mismo. Aquí viene en aumento, llega a este punto del 0.5344 y vuelve a bajar. Entonces aquí yo tengo un máximo. Básicamente aquí pues yo podría decir de que si quiero un máximo para el butano en los líquidos, si lo que más me interesa es el butano en los líquidos, pues bien, tengo este valor de 0.5682. O si yo quiero un máximo en el vapor, si me interesa más el propano, tengo aquí esta combinación de propiedades, como es ser la temperatura de 515, y pues me va a dar esto, ¿verdad? Sin embargo, esto es con una tolerancia de 5 grados. Podríamos decir que es grande, ¿verdad? Y si vemos la brecha entre estos dos, pues es aún mayor. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es lo mismo, pero acotando nuestro rango. ¿Y a dónde lo vamos a acotar? Pues vamos a hacer un más menos 5. Es decir, aquí tengo 15. Entonces voy a empezar desde 510 hasta 520 y voy a hacer incrementos de 1 grado. Y aquí por otro lado tengo 530 a 540 y voy a hacer esos incrementos de 1 grado. Entonces vamos a escribir aquí análisis en rango acotado. Entonces lo mismo, ¿verdad? Aquí voy a tener la temperatura en Rankine, aquí voy a tener mi fracción vaporizada y aquí voy a tener, pues aquí sí ya lo voy a separar tanto para el butano como el propano. Entonces aquí voy a poner que es para el butano y aquí en otra tablita a la par voy a tener la temperatura en Rankine, la fracción vaporizada y mi fracción del propano. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos acá, solo que pues voy a partir aquí para el butano, voy a partir de 530, 531 hasta 540 y aquí voy a ir de 510, 511, 512 hasta 520. Entonces voy a introducir esto en la calculadora y que me haga el cálculo así tipo Excel y lo voy a copiar. Muy bien, aquí he copiado pues la tabla entera. Algo aquí pues a nosotros nos pide la separación máxima, ¿verdad? Por separación máxima entiendo que el propano aquí esté lo más solo posible, es decir, su concentración sea máxima, y lo mismo para acá el líquido. Y aquí pues hemos hecho el análisis de sensibilidad ya con una sensibilidad, ¿verdad? ¿Sí? De 1 grado Rankine, que más de eso no vamos a ir. Entonces, lo mismo que hicimos en el caso anterior, vamos a ver en dónde está nuestro máximo. Obviamente si ustedes están haciendo uno por uno, pues no ocupan hacer tantos, únicamente deben detectar dónde se hace ese cambio, dónde está creciendo y de repente empieza a decrecer. Pero como esto lo estoy haciendo en una hoja de cálculo, pues he tenido la facilidad de obtener todos estos datos y así verlo más fácilmente.
¿verdad? O ver el panorama completo, digamos. Si nosotros nos fijamos aquí, lo que ocupamos que sea máximo es el XC4, la fracción molar del butano en el líquido, y aquí vemos que va en aumento hasta llegar a este punto de 0.56817 y de ahí pues empieza a bajar. Entonces este sería nuestro máximo para el butano. De la misma manera, aquí nosotros vamos a ver de que aquí va en aumento hasta llegar aquí de 0.53467 y de ahí baja a 5344. Por lo tanto, aquí nos encontramos también en nuestro máximo. Entonces, ahora ¿qué hacemos? Nosotros podemos concluir de que si lo que es de nuestro mayor interés es el butano en los líquidos, pues trabajar a una temperatura de 535 grados Rankine, ¿sí? Vamos a obtener pues esta vaporización y vamos a obtener esta concentración en los fondos para el butano. Si lo que más nos interesa es el propano en el vapor, pues trabajamos a esta temperatura. Ahora, nosotros podemos hacer de una manera gráfica, encontrar cuál es la temperatura donde nosotros vamos a obtener la mayor cantidad de los dos, tanto en el destilado, bueno, la mayor cantidad de cada uno de ellos, no de los dos, en el destilado y en los fondos. Entonces, la manera de visualizar eso lo podemos hacer en una gráfica. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a graficar en el eje X la temperatura y en el eje Y vamos a graficar tanto XC4 como YC3 y vamos a ver las curvas que vamos a obtener, donde pues cada uno va a tener su máximo y va a haber un punto donde estos coinciden, que es el punto óptimo para ambos compuestos. Entonces voy a pasar todos estos datos a Excel y seguimos ahí. Bueno, pues aquí he hecho la gráfica en Excel y podemos observar lo siguiente. Vamos a tener nuestro máximo acá, que este es el máximo cuando nosotros queremos obtener la mayor cantidad de propano en nuestro destilado. Tenemos este otro máximo que es cuando queremos obtener la mayor cantidad de butano en nuestros fondos, y adicionalmente vamos a tener este punto de intersección de ambas curvas, que ese va a ser como el óptimo. Ese muestra la temperatura y la composición de X de la fracción mol de líquido del butano y la fracción mol del vapor del propano, de manera que se maximizan de manera simultánea ambas composiciones a una misma temperatura, ¿verdad? Entonces este punto de aquí es 518.5 grados Rankine y corresponde a 0.5295 la composición tanto del propano en el destilado como del butano en los fondos. Entonces, bien, nosotros podemos expresar las siguientes respuestas para nuestro problema. Podemos decir, si el interés está en el propano, voy a poner interés en propano en el destilado. Entonces podemos decir que nos conviene operar a una temperatura
de 514 grados Rankine, que equivale a 12.41 grados Celsius, y pues estaríamos obteniendo 0.54467. ¿Sí? Si nuestro interés está en butano, en los fondos, pues podemos decir que vamos a trabajar a una temperatura de 535 grados Rankine, que equivale a 24.07 grados Celsius. Y lo que estaríamos obteniendo en los fondos sería 0.56817. Ahora, finalmente nosotros podemos hacer lo siguiente. Habíamos hablado de ese punto de intersección aquí. Entonces, nosotros podemos decir que la intersección de esas dos curvas muestra la temperatura y la composición tanto del propano en el destilado como del butano en los fondos, de manera que se maximizan de manera simultánea ambas composiciones a una misma temperatura. Entonces, pues esa temperatura del barril sería 518.5 grados Rankine, que equivale a 14.91 grados Celsius. ¿Sí? Y pues esa sería nuestra respuesta final. Cuando nosotros hacemos eso, pues obtenemos las siguientes características de nuestro sistema. El BF sería 0.393509 y estaríamos obteniendo las siguientes composiciones. Que esta es la que en sí nos interesa, la del butano en este caso, y X5 y para el destilado obtendríamos si nos fijamos, las de interés, que son esta y esta, son bastante cercanas a las composiciones que estaríamos cuando nuestro interés está únicamente en uno de ellos. Así que esta puede ser la temperatura que nos convenga trabajar. Y S4 para el butano sería obviamente todas estas nos deben sumar a 1, que en efecto sucede. Y pues ahí tendríamos ya completo nuestro problema. Si ustedes quieren que les muestre cómo se ve en la calculadora, me pueden decir. Yo con gusto les mando fotos, ¿no? Bueno, y adicionalmente a esto, pues hice una pequeña simulación en Aspen, ¿verdad? Para visualizar lo mismo. Y de nuevo, ¿no? Aquí yo tengo lo que es en la línea azul el butano en los fondos y la línea verde el propano en el destilado. Y podemos ver, aquí utilizamos pues el modelo de Wilson. Podemos ver que aquí yo tengo una temperatura como de 14.2, a diferencia de mi 14.9 que obtengo acá, lo cual es bastante cercano, más considerando que en uno estamos utilizando modelos diferentes. Y bueno,
También tengo la composición, que es de 0.54 más o menos. Y aquí lo que obtengo es 0.52, 0.53. De 0.53 a 0.54 pues es mínima la diferencia. Esto lo he hecho únicamente para corroborar pues mi respuesta. Entonces eso sería, como les decía al inicio, aquí lo que nos piden es la separación máxima que podemos obtener, por lo que este ha sido el método que decidí hacer mediante un análisis de sensibilidad. Espero les sirva. Cualquier cosa estoy a la orden.